Ok, acá estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, profesora. profesora. Gracias. Bueno, ¿algún comentario? Empezar si tienen comentarios sobre lo que hemos estado compartiendo. Reflexión, ejemplos adicionales. Jesús. A ver, aquí. Estaba poniéndolo en el chat. Una inquietud sobre la grabación. A ver, profesora, colega, sí, esto sabía más o menos que vendría por este lado, pues, de el recuento, pues, de las atrocidades que se han hecho, pues, en nombre de la ciencia, y los estragos que ha causado en la población. Lo aprendí, pues, hace muchos años, sobre el caso de él, en América Latina, pues, el efecto de la talidomida, en la producción de las petequias que uno veía en personas y pues uno no tenía idea de dónde y cómo. De todo modo, entonces, me tiendo a relacionarlo, mi profesión es sociología, con el entorno global. La ciencia, pues, en relación al entorno global, los intereses políticos de distinta índole. Entonces, pues, como hace algún tiempo, me salí, ¿no? ¿Me escucha? Sí, me salí. No, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. En el caso de Panamá, hace algunos años, se hablaba de que habían misiones norteamericanas en el área de la comarca intentando estudiar a esa etnia desde el punto de vista de su fenotipo. Y el problema, sigo pensando, pues, en términos societales, cómo ponerle controles como país a este tipo de misiones, de equipos, de expertos, de organismos, qué sé yo. Al final hacen, pues, lo que quieren y apenas la población se entera o nos enteramos de mala forma. Es lo que iba a comentar, profesora. Tiene el micrófono apagado. Gracias, Marco. Digo que es bueno tener sociólogos y filósofos y personas de las ciencias sociales, porque siempre tienen una mirada un poquito diferente a la mirada más tecnocrática, ¿no? Del lado de los ingenieros o científicos o médicos. Sí, el tema es que bueno, las regulaciones y los controles no siempre están efectivamente en nuestros países y bueno, Panamá ha mejorado, vamos a ir viendo algunos de los pasos que ha dado el país para conocer y regular estas actividades de investigación. Sería penoso que como dicen, por unos pagan todos, ¿verdad? Porque si hay una actividad mal llevada, entonces las personas pues pueden perder confianza y en un momento incluso, sobre todo en lugares así como las comunidades más rurales, las comarcas, ¿verdad? Pudiese haber incluso alguna tragedia allí.
me recuerdo de que me hace pensar ahorita en que no hace tantos años, pueden ser unos 6 años, por ahí hubo una epidemia un brote de ébola en África, en algunos de los países de África Occidental. Entre ellos estaba Guinea, Guinea Ecuatorial, y allí hubo algunas tragedias. No era investigación propiamente, aunque la línea entre, cuando se trata de temas epidemiológicos, a veces la parte de lo que es el tratamiento de las personas afectadas y la recogida de datos para fines de investigación como que van un poco de la mano. Es a veces difícil como verlos como cosas, actividades diferentes, porque a veces está siendo realizada por la misma persona prácticamente, ¿no? Eh, y hubo unas situaciones donde, por ejemplo, en uno de los países, creo que era Guinea, tienen ciertas formas rituales, ¿verdad? De ellos, de enterrar o de despedirse de sus deudos, sus familiares que fallecen, pero por temas de epidemiológicos y del riesgo de contagio, la ciencia dictamina que hay que manipular de cierta manera con muchísimo cuidado y de cierta manera y darle cierto tratamiento a los cuerpos. Pero eso que dictamina la ciencia choca completamente con las tradiciones. Entonces, en uno de estos lugares, la gente del pueblo, de la villa, empezaron a pensar, o se corrió pues la voz de que los trabajadores de la salud, que creo que eran de una comisión internacional, eran los que estaban regando la enfermedad. Y bueno, hubo muertos ahí, ¿no? Entonces, a veces no es fácil, es una tarea bien complicada. Pueden haber abusos ciertamente, pero también hay situaciones donde se está haciendo un trabajo correcto y concienzudamente, al menos desde nuestra óptica occidental, pero que por algunas razones van a chocar con prácticas más locales y bueno, ahí la sociología es importantísima para tener, no sé detalles de la situación, pero uno pensaría que organismos internacionales cuentan con este personal, pero a veces no es posible. De hecho, me parece que incluso algunos de los muertos eran médicos de la propia Guinea, pero que la gente los asocia a algo externo, ¿verdad? Algo foráneo y como no se ve quién es el vector, no se ve de dónde está surgiendo el contagio, pues se lo asocian a las personas. Eso me hizo recordar ese incidente. ¿Algún otro participante, comentario de las cosas que hemos comentado hasta ahorita? Bueno, en mi caso, a modo de reflexión, ¿no? Con Sí, respecto al tema de la protección de poblaciones vulnerables, ¿no? El reconocimiento de los derechos individuales, que implica la atención especial a niños, poblaciones vulnerables, valga la redundancia, a personas con discapacidad o aquellas con situaciones de vulnerabilidad social, por lo cual pienso que es necesario que estas medidas garanticen, ¿no?, la protección y el bienestar de los involucrados, ¿no? Y esto se ha venido avanzando con el pasar del tiempo, a medida que la ética de investigación pues ha ido avanzando y reconoce ya los derechos individuales de los participantes en un estudio determinado. Y pues esto refleja la importancia del el consentimiento informado, la necesidad de proteger la privacidad, la confidencialidad de todos los participantes o involucrados en el estudio.
Ok, muchas gracias, Marco. Sí, definitivamente que hemos tenido avances y el reconocimiento de los derechos, de ciertos derechos, que todo el tema de los derechos humanos de nuevo surge de la Segunda Guerra Mundial, así que en tiempos históricos es muy poco, ¿verdad? En tiempos históricos todo esto es bien reciente, bien reciente. Adelante, Rigoberto. Gracias, profesor. Bueno, a mí me interesa mucho el tema desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Que en las investigaciones siempre se está involucrando personas y a veces por el desconocimiento de los protocolos, las personas se pueden sentir o se puede utilizar a las personas para recibir cierta información y al final de cuentas mucha gente no siente que se le devuelve parte de lo que se le ha solicitado, ¿no? Por ejemplo, históricamente la sociología ha estado muy vinculada con la antropología, ¿no? Y son ciencias hermanas, ¿no? Los antropólogos se metían en comunidades y convivían con ellos y no sabían que estaban siendo observados. Muchas veces no entendían por qué una persona extranjera, extraña, entraba en su dinámica y al final la persona se llevaba el conocimiento y lo patentaba pues como su estudio, etcétera, y no se tomaba en cuenta a esa población y se le devolvía parte de lo que logró sistematizar, ¿no? Entonces, en ese caso, creo estamos avanzando mucho en la última parte del siglo XX y ahora siglo XXI, porque ya todas las investigaciones en el área sociales tienen que contar con estos protocolos de consentimiento informado, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho. Yo doy un curso de metodología y la parte de la ética en la investigación es apenas un apéndice ahí, ¿no? De lo que nosotros estamos proporcionando en contenido, pero creo que es muy importante, ¿no? Yo, cuando he participado en algunas investigaciones, siento como todavía esa falta no sé, de madurez en los procesos de investigación, donde los investigadores no se comprometen muchas veces a devolver a las poblaciones el producto de sus investigaciones, ¿no? Creo que ahí tenemos todavía una deuda, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere, porque no tengo que ser yo, puede cualquiera también tomar la palabra y reflexionar sobre el aporte cualquier compañero, ¿no? Pero bueno, mientras alguien toma la palabra, yo lo que diría es que sí, el proceso de consentimiento informado y bueno, todo el protocolo en sí es fundamental porque ahí están las reglas del juego, digamos. Ahí están las reglas del juego y es lo que un comité de bioética va a avalar. No necesariamente, digo, yo no tengo la experiencia que tiene usted, Roberto, en áreas de ciencias sociales. No necesariamente un estudio va a dar como resultado algo. Por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Puede haber eh, un estudio sobre eh, la comunidad, no sé, la comunidad Nove, las condiciones en las que está la comunidad Nove, de acá del área de Chiriquí, ¿verdad? En su comarca. Pues, obviamente algo más específico, yo estoy diciéndolo así de manera muy general, pero luego, ¿qué lleva, o sea, cuál es la expectativa, verdad? Yo creo que eso es lo que tiene que estar claro desde un principio. Eh, Porque si no, es como cualquier cosa, uno puede pensar que va a tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio puede ser simplemente comprender mejor algo, ¿verdad? Una situación o una problemática, más no necesariamente el investigador es aquel que va a darle solución. El investigador lo que le toca no es necesariamente ser un activista, de hecho son roles distintos. Sí hay unos tipos de investigación-acción, que uno va pues sobre la marcha, adaptando a las circunstancias y tal, pero no necesariamente eh, siempre va a haber un aporte a la comunidad. Ahora,
Lo que sí es, pues uno va a divulgar esos resultados para que aquellos que tienen la obligación de dar respuestas tengan los insumos, por ejemplo, ¿no? Pero eso creo que es importante que se aclare desde el inicio, cosa que no haya expectativas sin fundamento, que es lo que después molesta, ¿verdad? Molesta. A veces entre las comunidades de docentes, por ejemplo, más cercano a casa, me acuerdo que cuando empecé acá en la UTP, a veces se comentaba pues que sí que se va a tomar unos datos, se va a recoger tal información o se hace tal estudio, ya piden a los docentes X o Y información o que hagan X o Y cosa y luego más nunca saben nada de eso. Entonces había la queja, ¿verdad? Pues es que eso para qué sirvió, o eso, bueno, ahí lo que está faltando seriamente es todo el tema de comunicación, de los objetivos del protocolo, del propósito, a dónde va a estar la divulgación, etcétera, etcétera. Porque si no, definitivamente uno queda como guindado, ¿y eso para qué? ¿Eso lo van a usar en mi contra o eso... ¿Cuál es para qué están haciendo esto, no? ¿Para qué nos están haciendo hacer una tarea adicional que no sabemos cuál es el rol que estamos jugando ahí? Tenemos derecho a saber. Le puedo contar rapidito una experiencia que tuve en Sí, claro. las comunidades que están arriba de la represa del Tabasara, de Barro Blanco, ¿no? Eso, yo estuve en un equipo interinstitucional, estuvimos dándole seguimiento desde el año 2016, cuando hubo los cierres de la Interamericana y eso. Correcto. Entonces, hay un grupo que quería negociar porque ya sabían que la represa estaba construida y eso no se podía derrumbar así tan fácil, y había otro grupo que se opone, que quería que se derrumbara todo. Entonces, nosotros fuimos a hacer una sistematización para ver las características de esas poblaciones y los liderazgos y todo eso. Y una de las quejas que se nos presentaban era que habían llegado otros grupos, recogían información, se iban y más nunca sabían de ellos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que nosotros hicimos 3 informes en 3 visitas distintas que hicimos, y esos informes sirvieron para que uno de estos grupos que estaban tratando de sacar algún resultado pudieran tener como evidencias o argumentaciones para que se pudiera negociar algún tipo de resarcimiento, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, están ya porque fueron los bancos europeos que les llegaron las quejas del proyecto que afectaba a poblaciones indígenas, y ellos, luego del financiamiento y que terminó el proyecto y todo eso, ellos pues quedaron con eso de volver a ver qué podían resolver ahí en las comunidades, ¿no? Y en este momento ya hay un proyecto de resarcimiento de alguna forma para las comunidades que están en la parte de arriba, de que fueron afectadas por la represa. No así el otro grupo. No así el otro grupo que está en la carretera, que ese es eso vinieron de diferentes partes de la comarca y solamente están resistiendo, están contraponiéndose al proyecto, ¿no? Ya, bueno, gracias por el insight ese que nos comparte. Al menos es bueno saber, porque sí, es verdad que, bueno, Barro Colorado fue bastante traumático de ese episodio. Barro Blanco es ¿Qué dije yo? Barro Colorado. Ay, Dios, Barro Blanco, sí, Barro Blanco. Sí. Pues me cambié, me equivoqué de color y de lugar también. Barro Blanco, sí. Esto, qué bueno que al menos ese grupo está, de alguna manera fue compensado, ¿no? Y son las maneras, muchas veces son las maneras en las que procedemos. La investigación debería de guiar, los resultados de la investigación debería de servir de insumo para las políticas públicas, más me parece que como acá nos manejamos tanto ahora que estamos en periodo elecciones, ¿verdad? Pensar bien que elijamos personas capaces y competentes, no solamente por otros criterios, porque si no, no podemos esperar cosas diferentes. O sea, si los que están arriba son incapaces para las tareas que están siendo electos o designados, no vamos a tener
digamos, no va a ser algo que se va a basar en conocimiento, sino que vamos a estar improvisando, siempre improvisando y equivocándonos, ¿verdad? Y debe ser la historia, la sociología y las demás ciencias las que orienten de alguna manera. Bueno, miren, les tengo una actividad que se supone que la pueden hacer o la van a hacer en pareja, si es que si quieren trabajar en pareja, la pueden hacer solitos, individualmente, si gustan. Ella ya debe haber abierto, porque creo que por el tiempo, déjenme revisar a qué hora la programé, a ver si ya se abrió. Acá en general. La actividad, la Aparece actividad como 2. actividad 2, sí. Sí, la actividad 2 ya está disponible. Luz, no sé si estás ahí, yo también ya la coloqué aquí en forma de PDF, la información. Ajá, Listo, la para bajo y se las comparto a las compañeras. a las compañeras, sí. Se puede trabajar de manera individual o en parejas, ¿verdad? La idea es que no sean grupos grandes porque es para conversarlo, es para leer un pequeño texto y pues hacer un análisis y entre dos a veces es más rico. Así que me gustaría darles un tiempito para que hagan eso, pero esta actividad no hay que completarla aquí durante esta sesión, o sea, ahorita pueden hacer la parte inicial de lectura y si desean, podemos compartir un poquito de cara a lo que van a redactar para la tarde o en el transcurso de la tarde. Y se van a llevar otra lectura para la tarde también. Entonces, vamos a ver hasta dónde adelantamos con esta tarea 2 aquí. Y la actividad 3 es una lectura. La actividad 3 es pura lectura, no es un documento que van a leer, entonces eso es para mañana, eso es para que lo traigan leído mañana. Creo que son como unas 10 páginas, pero así que procedan pues con la actividad, y se las voy a ir abriendo aquí. No estoy compartiendo pantalla, pensé que estaba compartiendo, déjenme la pantallita. Entonces, la actividad, como la ven ustedes, a vista del alumno, dice: lea el texto y analice con algún compañero o compañera de curso los aspectos que considera problemáticos de este experimento desde un punto de vista bioético. Redacte sus ideas y suba el documento en formato Word o PDF, máximo una página. Aquellos que no lo pueden subir aquí, pues se lo van a enviar a Luz y ella me lo hace llegar. No tiene que ser nada muy largo, máximo una página, por eso les puse. Pero debe de ser desde el punto de vista bioético, o sea, como pensando en las cosas que hemos comentado, que todavía no que hemos dado una base teórica, pero hemos ido aludiendo a ciertas cosas. Aquí está la actividad y no me deja agrandar el tamaño, pero bueno, entonces ustedes van a leer este pequeño texto, que es un párrafo, tres párrafos, básicamente, y van a identificar lo que ustedes consideran problemático, o sea, dónde le ven aspectos bioéticos problemáticos o problemáticos desde el punto de vista bioético, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es como que tomen unos 15 minutos para eso. Pueden subrayar, redactar algunas ideas, después lo pasan en un Word. Ahorita no se preocupen de eso. Recuerden que tienen hasta la medianoche, pero pueden como tener algunas ideas para luego conversarlas antes de cerrar la sesión de hoy, ¿vale? Así que, bueno, adelante. Me pongo en silencio simplemente para que no se les moleste
ningún ruido de por acá, pero aquí estoy. Si alguien no ha podido acceder al documento, por favor nos avisa. Luz está trabajando en hacerle llegar a las 3 compañeras que ya sabemos que tienen esa dificultad. Pero si alguien más no lo pudo ver, nos avisa.
Nada más chequeando, todo el mundo está pudiendo leer el documento. Sí, doctora, ya lo recibí acá. Ok, muy bien.
Bueno, en un minuto vamos a hacer un alto para compartir algunas ideas que les haya suscitado esta lectura y que se lleven pues algunos insumos para redactar en el transcurso de la tarde. Bueno, yo estoy observando aquí en la lista de participantes, nombres que reconozco. Que me es muy grato leer sus nombres aquí, pero que han estado de repente calladitos y no han tomado el micrófono eh, sin ánimo de desmotivar a los que han estado bien participativos. Vamos a ver si alguno de los que no ha participado todavía quiere tomar la palabra con respecto al texto, ¿verdad? Déjenme ponerlo aquí para tenerlo visible. El texto este que estamos revisando ahorita es este texto de el experimento de Milgram, que fue uno de los que yo les indiqué que era un experimento bien controversial. Ah, ¿quién va a ser nuestro primer participante? Veo una manito, a ver de quién es esa manito, que no me salía de quién. Max Medina, doctora. Max, adelante Max. Ajá. Si necesitas que me vaya, me puedes indicar a qué párrafo o a qué parte del texto ir, que nos vas a comentar. Y les voy a pedir para que no sea como todo, sino puedes escoger un punto que quieres señalar y luego otra persona señala otro punto y así. Adelante, Max. Bueno, no sé si ella, ¿cómo No se es? le escucha. No se le escucha, debe ser que no tiene, si no tiene el micrófono activado, lo tiene bajito. O si tiene problema de micrófono también. Ah, bueno, y entro a la reunión para ver. Ok, mientras Max sale y vuelve a entrar, ¿hay algún otro participante? ¿Alguien interesado en opinar sobre el texto desde la mirada bioética, verdad? Es lo que estamos considerando acá. ¿Aló? ¿Quién dijo aló? Max, ahora sí. Aló. Adelante, Max. Sí, sí, ya. Bien. Sí, En la segunda página, la parte del final, quería comentar algo de esa parte. ok, déjame irme. A ver, tú me dices un poco más abajo. La parte, no, donde dice autoridad, la parte donde dice autoridad, Autoridad, vamos a buscar so- dónde está la palabra autoridad que no la ubico. un Eh, poquito más ahí, donde dice que le dijeron al sí, maestro, aquí. sí, sí, Ajá. cuando fue que el alumno, o en este caso el actor, como que golpeaba la puerta y entonces se quedaba callado, como cuando ya a uno le duele demasiado algo, ¿no? Agonizando. Entonces en esta parte me llamó mucho la atención que en el caso, pues los maestros, pues según dice el texto, todos se quejaron de lo brutal del experimento, pero solamente 14 de los 40 maestros pararon el experimento. Eso ocurre porque
tristemente el ser humano muchas veces cuando se le manda a hacer una orden, pasa mucho en la guerra por lo menos, como un superior es el que te da la orden, o en este caso la autoridad es la que te da la orden, el investigador, uno tiende a hacer cosas que moralmente siente que no son correctas, pero como una autoridad se los está diciendo, en este caso el investigador al maestro, siguen con el experimento a pesar de que ellos mismos saben que están haciendo algo incorrecto. Entonces esa es una parte muy importante en la bioética, toda esta parte de que no solamente hay, que también hay que saber escucharse uno mismo, porque uno también tiene una cierta brújula moral de saber cuando las cosas están mal y cuando no están mal, y muchas veces porque una autoridad te diga que es lo mejor para la mayor cantidad de personas o porque es necesario, como dicen las palabras del investigador en este ejemplo, uno se deja llevar y hace actos que sabe que están mal. Entonces es importante esa parte. Sí, muchas gracias, Max. Sí, ese es definitivamente un punto esencial de todo esto. ¿Quién más nos participa? Marco. Sí, sería en la segunda página, en la parte donde dice que los maestros mostraron una angustia extrema. Maestro mostraron angustia extrema. Eh, eh, Es el Aquí, segundo párrafo, si no me equivoco. Sí, correcto. segundo párrafo. De la segunda página. Estoy en la segunda página, lo que Ajá. mostraron angustia extrema aquí Sí, está. correcto. Creo que ahí, con respecto a esa parte, el experimento pues expuso a los participantes a situaciones de angustia, ¿no? Provocando respuestas emocionales o psicológicas, pues pudiera decir negativas. Y el hecho pues que rescato es que muchos de estos participantes mostraron esta angustia extrema y debía haber sido una señal para los involucrados o una alarma para detener el estudio y proteger la salud mental de los sujetos de prueba en este caso, ¿no? Correcto, interesante porque bueno, si bien el experimento está guiado a ver qué puede hacer una persona, hasta dónde puede llegar una persona, pero aquí los sujetos de investigación, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién está sometido quién es el conejillo de Indias aquí? Y también en este caso también rescato también la falta de decisión o autonomía del participante del estudio, ¿no? Porque a pesar de que los participantes expresaron dudas o cuestionaron la ética del experimento, fueron persuadidos pues por esta figura de autoridad presente en el estudio y como que lo coaccionaron o lo inducieron a seguir adelante, ¿no? Con el estudio y no tomar en cuenta esa consideración de la autonomía por parte de los participantes. Yo no sé si decirle a alguien, porque eran estas frases, aquí pone, si después de las 4 órdenes, ¿cuáles son las Sí, 4 órdenes que se repetían? Continúe, por favor. 1. El experimento requiere que continúe. 2. Es absolutamente esencial que continúe. 3. No tiene otra opción. Debe de continuar. 4. Si después de esas cosas, ¿verdad? La persona ya decía, no, no sigo, entonces se acabaría. Pero una pregunta, ¿esto cuenta como coacción? ¿Ustedes consideran que esto es coacción? ¿Qué significa coacción? Yo no lo considero coacción. ¿Quién nos está hablando? Marlene y Hockey. Ajá, Marlene, amplía por favor eso. Es que no lo considero coacción porque literalmente le estás diciendo, continúe por favor, le estás pidiendo como por favor que haga algo, como si fuese, no sé, no lo siento como una obligación, como un mandato. No siento que ninguna de esas oraciones sea como un mandato directo de tienes que hacer esto porque si no vas a tener una consecuencia. De hecho, se le decía que no iban a tener una consecuencia y por eso continuaba. Entonces, siento que por eso no lo considero como una coacción. Siempre cuando coaccionamos a alguien,
le decimos cuál va a ser la consecuencia de que actúe de cierta forma. Sí, pero ahí también opinando en esa parte, siento yo que debería de haber como alguna opción que te permita a ti no tomar en cuenta las otras tres o dejarlas a un lado y no continuar en este caso, ¿no? Porque te presenta que continúes y que continúes, valga la redundancia, pero pienso yo que es como un nivel de instigación hacia el participante, ¿no? Definitivamente le está animando a que Sí, siga, correcto. le está animando a que siga, pero no llega a ser coacción porque no hay una amenaza propiamente de qué le va a pasar si no lo hace o tampoco le han atribuido ninguna responsabilidad por las consecuencias, o sea, como que le dijeron, no te preocupes, si pasa algo, tú no vas a ser responsable, así que dale, dale. Mira, no puedes hacer otra cosa, tienes que darle, ¿no? Eh, bueno, ese son el tipo de cosas que uno en bioética uno se preocupa mucho del significado de las palabras y tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? A veces las palabras tienen acepciones, son parecidas pero no son idénticas, ¿verdad? Entonces uno tiene que utilizar justo la palabra. Y bueno, esto sería instigar, si hay una instigación, pero no hay propiamente una coacción como tal. ¿Qué otro comentario evoca Ricardo? Sí, yo quería contribuir porque yo estoy estudiando Derecho. Ajá, Y antes el término coacción era cuando había una amenaza. ajá. Sin embargo, también se considera hoy coacción cuando uno instiga a la persona y la persona hace el acto sin voluntad. Si habían unos que se estaban negando, ya ahí está la figura de coacción. Y otra cosa es que el experimento parte del engaño, parte del engaño. Entonces, sí se convierte en la figura de coacción. O sea, coacción no es solamente Bueno. fuerza física, sino también psicológica. Entonces, allí cabe la figura de coacción, porque no se le Bueno. dijo a los participantes cuál era el riesgo que ellos corrían o en el supuesto engaño del que estaba en la otra habitación, que era el que estaba sufriendo el riesgo. Ok, Y excelente. Bueno, era mentira. Entonces ahí sí cabe la figura de coacción. esa nueva o más amplia acepción del término es algo más reciente. Sí, sí, sí. Ok. Está tipificado en el Código Penal del 2017 de Panamá. Bueno, pues entonces tenemos cosas más recientes que entonces, bueno, Sí. vamos a entonces a aceptar entonces que el término coacción entonces sí cabe en Sí, este. cuando es psicológico. Sí, No solamente físico. el plano psicológico yo sí lo tenía claro, pero la amenaza, porque una amenaza está en el plano psicológico, no Sí, sí, necesariamente sí. hay un golpe de por medio, pero sí lo El veía como que engaño. El engaño y la manipulación también entran ahí. en juego. Sí, me venía a la mente, por ejemplo, cuando los chicos están, digamos, entre amigos, ¿verdad? O bueno, supuestos amigos y uno está, digamos, consumiendo alguna sustancia ilícita y está instigando a otro que lo haga, pero bueno, sin Exacto. ninguna amenaza de por medio, ¿eso es o no es coacción? La sola instigación es coacción. La sola instigación, porque Sí. ahí tampoco hay engaño de por medio. Puede ser que le diga, no te va a pasar nada, pero de repente no le dice, lo vas a disfrutar o qué sé yo, te va a ir bien. Ya se considera eso como una Sí, instigación. porque está obligando a la otra persona a que actúe, ya sea que tenga la voluntad o no, pero le está llevando a cometer el acto.
Ese es el asunto. ¿Dónde entra el libre albedrío en todo esto? ¿Dónde entra que la persona tiene, dónde entra la responsabilidad del individuo? Ahí lo que sí es que para que entre como un delito, o si le pasa al otro un mal, sí tiene que ser reiterativa, ¿no? Que lo haya hecho una vez, pero sí tiene que ser reiterativa. Ya, ok, para que se convierta en delito. Exacto. Ok, muchas gracias, agradezco Ok, mucho a esas la orden. aclaraciones. ¿Algún otro comentario sobre algún otro aspecto que les llama la atención desde el punto bioético? ¿Quién nos Sí, participa? sí, lo que podría agregar con relación a al tema que se está relacionando en estos momentos, cuando uno de los sujetos de investigación está en un momento o una situación de que él decide que no está de acuerdo con el procedimiento que se está realizando, o ya se agotó o se cansó, él debe tener todo el derecho de retirarse de esa investigación y no estar siendo sometido a que a medida que se va dando los hechos, Se le insista en que permanezca. es decir, Ok. él en la primera fase, segunda fase o tercera fase de que se realice esta investigación tiene todo el derecho de retirarse de dicha investigación. Lo otro que también me llama la atención es que los sujetos de investigación también van a recibir una compensación y van a recibir dietas. Que eso también sería una manera muy subjetiva de poder ir sumando sujetos para que se realice una investigación. Y cuando se habla del consentimiento para participar, no veo algunas líneas que indiquen que se le diga al sujeto de investigación en qué consiste la investigación, cuál es el objetivo de la investigación. Sí, bueno, aquí propiamente no nos están compartiendo este documento, pues es un resumen y no describe lo que sería, lo que fue el consentimiento informado que esta gente utilizó o lo que les dijeron. Entonces sabemos que fue muy por encimita, ¿verdad? Muy por encimita definitivamente. La dieta en sí, o pagar para participar en sí, no necesariamente tiene algo de malo. Ya veremos ese punto más adelante, qué aspectos bioéticos pueden estarse violando con las dietas y los pagos, ¿verdad? Las compensaciones por participar, pero podemos pensar que es algo, qué sé yo, para pagarle su bus y un almuerzo o algo, ¿no? Por su molestia de haber ido, pero en sí eso, fuera de contexto, que no tenemos más información, no necesariamente es un problema, pero sí puede ser. Así que tendríamos que conocer un poquito más. ¿Algún otro aspecto? Ya estamos casi sobre el tiempo. Abelardo, solamente Abelardo, comentar, dele. no sé si cabe, Abelardo, y no solamente manera de comentar, no sé si cabe allí algo de la palabra manipulación en cuanto a la forma en que se presenta la investigación ante los dos sujetos, el alumno y el maestro, porque en realidad eran dos maestros. Uno sabía que el que estaba haciéndose pasar de alumno sabía qué es lo que existía. Pregunto eso, es como manera de pregunta. Entonces, sí. eso en cuanto al resultado, hay una manipulación, ¿verdad? Sí, totalmente manipulación, y alguien ya utilizó el término engaño, o sea, directamente hay engaño, ¿no? Ahora, también, como vamos a ver, a veces uno tiene que tener cuidado, a veces uno no puede, dependiendo de lo que está buscando saber en su experimento, a veces no se puede compartir toda la información, pero pues justamente por eso alguien tiene que revisar para ver si el nivel de engaño, ¿verdad? Hasta qué punto puede perjudicar al sujeto o no perjudicarlo. Así que no todos los engaños son igualmente
malos, por decirlo así, ¿no? Y algunos Profe, incluso pudieran estar justificados. Sí, también hay que tomar en cuenta el hecho de, por así decirlo, el trauma, entre comillas, psicológico que le causa al maestro en este caso, ya que él tiene que exponer al alumno, entre comillas, a esos elevados niveles de voltaje. Entonces, cuando al final le dicen, que supongo que le dicen que todo fue un engaño solamente para medir ese, qué haría en esa situación, pues la persona me imagino que se encontraría muy iracunda y muy enojada por todo el mal sabor de boca que lo han llevado. Así que también ese es un punto que hay que tomar en cuenta, el cómo afecta al mismo individuo investigado en este caso. Sí, definitivamente está todo ese tema. Bueno, les comento, porque ya estamos casi sobre el tiempo, de que este estudio, que es de 1963, Stanley Milgram, era un investigador judío y la verdad es que hay mucha controversia sobre este estudio. No estaría aprobado hoy en día, ningún comité de bioética lo aprobaría hoy en día, pero de alguna manera las cosas que salieron de este estudio, ya, o sea, una vez que se hizo y una vez que se divulgó la información, pues esa información ha sido objeto de los mismos resultados, ¿sí? Porque el experimento tiene problemas éticos y bioéticos, pero sacaron resultados, ¿verdad? Entonces esos resultados están por ahí dando vueltas y han dado lugar a mucho debate y controversia. Y entre esas controversias, pues él estaba tratando de entender por qué los nazis hicieron lo que hicieron. O sea, básicamente, no solamente los médicos que hicieron experimentos, sino el común, la común persona que se volvía, no necesariamente soldado, un guardia de uno de los campos de concentración o las personas que estaban con el Reich, ¿verdad? Con el Tercer Reich, que eran personas comunes y corrientes, entre comillas, pero que de la noche a la mañana se volvieron implacables contra los que habían sido de repente sus vecinos de toda la vida y que habían jugado, los niños de unos habían jugado con los de los otros, y de repente te da la vuelta y eres capaz de denunciarlo y de mandarlo a un campo de concentración y como ese esfuerzo de entender cómo pasó llevó pues a este señor a realizar este experimento. O sea que él lo hace ese es el contexto en el que se realizó este estudio, ¿no? Y bueno, algunos hablan de la obediencia ciega a la autoridad, pero otros manifiestan de que no siempre la obediencia es ciega, sino que hay personas que secretamente, ¿verdad?, están siguiendo instrucciones, pero secretamente en una parte de ellos hay una satisfacción, o sea, que se pueden cubrir en el hecho de decir, pues yo no tenía responsabilidad, pero en alguna parte de su fuero interno están disfrutando, ¿verdad?, del dolor ajeno o del mal que le ha venido a otras personas. Bueno, son cosas que están por ahí y parte de los temas que estudia, temas muy complejos, ¿verdad?, que estudia la psicología y muchas ramas, y la bioética no exenta. Bueno, entonces, les queda de tarea pues redactar algunas cositas, ¿verdad?, sobre eso. Y entonces les voy a colocar acá, porque tengo la actividad número 3, que es así, es lectura. Déjenme colocar aquí mañana vamos a estar analizando esto, pero aquí se las voy a poner. A ver si me pierdo con tantas ventanas, ya no sé ni por dónde ando. ¿Cómo voy a la general? Quiero ir a la del equipo, aquí, y se las voy a colocar acá. Este enlace, ahí van a encontrar un documento que es el informe Belmont,
y está en español. Y acá lo tienen y son 11 páginas en total. Creo que la primera es, sí, son 11 páginas. Este es el documento que deben tratar de leer, al menos aunque sea por encimita y de repente resaltar las cosas que les parezcan más importantes, porque mañana sí vamos a estar haciendo una actividad con respecto a este informe Bell. Entonces la idea es que ya lo hayan leído para que no estén del todo perdidos, sino que ya saben un poquito de qué trata y pueden buscar las respuestas a las preguntas en el documento más fácilmente. ¿Ya? Entonces, para mañana se llevan 2 cositas, se llevan completar esta tarea que hemos realizado acá, escribir el recuento pues de los aspectos problemáticos. No, se me fue para algún lado. Aquí está el activado. Los aspectos problemáticos de esto, no más de una página, y leer el otro documento. Y con eso creo que finalizamos el primer día. Voy a cerrar aquí. Yo permanezco aquí un ratito más para, si hay alguna aclaración que alguien necesite, si Luz me tiene que decir algo, y ahí están ustedes. Esto por mi parte, pues que pasen una feliz tarde y nos vemos mañana a las 8, Dios mediante. Igual, doctora, bendiciones. Igual a usted, muchas profesora. gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana, que les vaya bien, gracias por su participación. Luz, quédate un momentito, Hasta mañana por todo, favor. hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, buena tarde.